Queridos amigos, el gusto y el placer de siempre de reencontrarnos con todos ustedes como cada semana. En esta oportunidad vamos a tener la palabra del Presidente de la República en el Día de la Exportación, que se premia justamente a los mayores exportadores del Uruguay. Y luego van a tener la palabra del director del INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, que habla sobre el censo, este nuevo censo que se hizo el año pasado, que se terminaron los datos de procesar en este, y da datos muy importantes que, o sea, nos llama la atención y se habló poco, realmente muy poco de este tema, pero es sorprendente lo que está pasando en Uruguay. O sea, si seguimos así, vamos a desaparecer de la tierra. Pero mejor escuchen a él que lo explica mucho mejor que yo. Como siempre, las vías de comunicación, el 094-433449, 094-433449, y nuestro correo electrónico eduardo-segredo@hotmail.com, eduardo-segredo@hotmail.com. También el agradecimiento a todos los canales que nos reciben en el interior del país y a la señal Agrotendencia TV que nos recibe para toda la América Latina y el Caribe, y por supuesto a nuestros hermanos de la República Argentina. El agradecimiento también a nuestros sponsors que hacen posible que este programa esté al aire. Vamos ya al programa de hoy. Salvador decía que quedan 87 días, es cierto, y estamos en un proceso de transición que es propio del siglo pasado. O sea, tenemos 3 meses con un gobierno que empieza a cerrar y otro que empieza a llegar. Y ustedes ya no saben con quién hablar, o se les confunde a veces, naturalmente por la propia dinámica de su trabajo, de su inversión, de su ciclo comercial. Capaz que están empezando ahora y lo terminan en 1 año, 2 años. Y yo les quiero decir un par de cosas. La primera, que lo escucharon seguramente de manera pública, pero se los quiero reafirmar, es que nosotros tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer en estos 87 días. Yo el otro día junté al Consejo de Ministros y le dije, mire que nosotros vamos a terminar con la misma fuerza, las mismas ganas y la misma responsabilidad que el 1 de marzo del 2020, porque para eso nos eligieron. Lo que no significa que algunos temas que tenemos para decidir, algunos consultemos y otros informemos. ¿Por qué les cuento esto? Porque ya sobre el final del gobierno uno reafirma algunos conceptos y capaz que cambia otros, pero estoy convencido que la institucionalidad, la certidumbre, la confianza que uno genera es un valor agregado que tiene un componente económico, se podría tangibilizar económicamente. Y por eso no es solo una forma de ser desde el ejercicio de la autoridad. Porque ejercer la autoridad no significa perder la humildad. Al revés, quien ejerce lealmente la autoridad debe tener siempre a su lado la humildad. Y yo vine hoy acá, como vengo siempre, o como estoy en todos lados, como voy a todos lados, y hoy no es que vine, hoy que estoy. Y yo creo que el concepto estar es como aquel que oye, pero además escucha, o el que mira, pero sobre todo ve, porque venir es una cosa y estar es otra. Y este estar ha sido durante todos estos años, y no siempre tuvimos acuerdo con la Unión de Exportadores, ¿no? Hemos estado en desacuerdo, pero siempre desde un punto de vista del crecimiento, del progreso y de la mejora del país. O sea, no era que uno tiraba para un lado y otro para otro porque teníamos distintas intenciones. Quizá no teníamos los mismos mecanismos o no llegábamos a la misma conclusión. Y esa es la humildad que tiene que tener un gobernante, de entender, de aprender, de ponerse en el zapato del otro. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en estos años. Y lo pluralicé ¿por qué? Porque no es una tarea de una persona, es una tarea de un equipo. Lo mismo que está haciendo el gobierno que va a entrar, que es seleccionar, poner los 11 que entran jugando, el banco de suplentes, nosotros lo hicimos. Lo hicimos con mucho tiempo de anticipación, en algunos casos. Y yo hoy quiero retribuir las palabras a Salvador, porque con algunos compañeros
de este periodo, yo ya los conocía, con Azucena, Omar, con tantos otros veníamos trabajando y jugábamos de memoria. Ya de alguna manera estaban involucrados en lo público, hasta capaz que más anímica y afectivamente que en la propia dinámica de sus vidas. Y Salvador, cuando uno ve el CV, tenía condiciones objetivas para ser un buen funcionario. Pero venía del sector privado, que es totalmente distinto, ni mejor ni peor, totalmente distinto al sector público. Por sus procesos, por su forma de convicción, porque a veces no es unipersonal. Pero tenía dos cosas que para mí son fundamentales. Y voy a empezar por la menos importante, el conocimiento. La inteligencia, conocimiento, preparación. Y la segunda que para mí es fundamental, ser una buena persona. Que no asegura pero prepara. O mejor dicho, si no sos buena persona, seguramente todo el resto no esté. Y además, y en esto, en Salvador y en el resto del directorio, me parece una buena oportunidad para desmistificar de una vez por todas, increíble que sigamos hablando de esto, del enfrentamiento en lo público y privado, el enfrentamiento del Estado y el mercado, que ahora está tan de moda. Ahora si opinás lo del medio sos tibio, y hasta me está gustando que me digan tibio, porque yo creo que el coraje hoy está en el centro, no está en los extremos. Es fácil ser extremista, lo difícil es defender las uniones. Yo recién vengo a estar con el presidente de Colombia y me dijo, bueno, capaz que usted puede dar una mano en esto. Le digo, cuente conmigo, todo lo que sea unión y acuerdo, yo estoy. Desunión y desacuerdo, no cuente conmigo para nada. Y entonces, la capacidad del banco en la presidencia de Salvador y el resto de los compañeros de extraer lo mejor de lo nuestro, que es un Estado que ayuda, que impulsa, que tiene que necesariamente tener sensibilidad. Parece medio raro que un Estado de sensibilidad necesariamente la tiene que tener hasta para adaptarse a las situaciones, y el privado, que es el que hace al país. Yo concuerdo con El Salvador y me molesta mucho cuando dicen Uruguay, ese pequeño país. Es mentira. Porque como un país no solo se delimita geográficamente, sino lo delimitan o lo extienden las personas, acá hay muchos uruguayos que han hecho grande a nuestro país, porque se desloman trabajando, porque se desloman inventando, porque quieren ser competitivos cuando a veces no pesamos tanto en el mundo, porque han tenido el apoyo de todos los ministerios involucrados en la producción, en la industria, en las relaciones exteriores, a las agencias nacionales. Y por eso tenemos un gran país, que para mí, en este contexto internacional, como decía la presidenta del Banco República, que hoy es de incertidumbre, preparémonos porque no vamos a morir con incertidumbre. Hoy el mundo, yo no sé si cuando eran chicos jugaban al TEG o al War. Hoy haces así y mueves toda la ficha para todos lados. Y va a ser así de aquí en adelante. Con lo cual el que tiene más para ganar es el que tenga este tipo de reuniones, este tipo de instituciones públicas que se relacionen así en el acuerdo o desacuerdo con instituciones privadas, que tengan transiciones sanas, que respeten la institucionalidad y que hagan culto de la democracia. Y que tengan autoridades que ejerzan el poder y que no pierdan la humildad. Y esto no es un tema para los políticos, es un tema de quienes eligen a los políticos, de quienes eligen a los gobernantes. Y por eso termino con lo que empecé hace un ratito de Salvador, porque hay que personificarlo. El currículum, la aptitud y después la actitud. Y la actitud, una vez más, está determinada o condicionada por la calidad de ser humano que uno es. Muchas gracias.
Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com en Salto, con envíos a todo el país. En la CARU la ciencia respalda nuestro compromiso ambiental. A través de programas elaborados y ejecutados por el Comité Científico, realizamos simultáneamente 7 monitoreos de diversas matrices. Realizamos monitoreos mensuales en la descarga y zona de influencia de UPM y en la desembocadura del río Gualeguaychú y su zona de influencia. Como así también, el Comité Científico monitorea diferentes matrices a lo largo de los 500 kilómetros de tramo compartido que le corresponde a CARU, desde Bella Unión hasta el kilómetro 0 de Punta Gorda. CARU, cuidar nuestro río es cuidar el futuro. La CARU realiza periódicamente estudios de relevamiento de los recursos ícticos del río Uruguay. Se evalúa tanto los aportes reproductivos, el éxito de los mismos, las tendencias en la población adulta, así como se relevan capturas comerciales y deportivas. Los datos disponibles para el presente año indican que, en coincidencia con las crecientes extraordinarias ocurridas recientemente entre octubre de 2023 y enero de 2024 en el río Uruguay, se ha registrado un período reproductivo de peces altamente exitoso. Esto se ha evidenciado por la presencia de grandes cantidades de individuos juveniles de especies de valor económico como sábalos, bogas, dorados y surubíes durante las tareas de campo. Por este motivo se recuerda al público que desarrolla actividades de pesca en aguas de la cuenca del río Uruguay que deben prestar atención y respetar estrictamente las tallas mínimas de captura de las especies establecidas por la normativa de CARU, resolución número 59/12. CARU, cuidar nuestro río es cuidar el futuro. Yo contribuyo para seguir creciendo. Y yo también contribuyo. Yo contribuyo y se nota. Y yo también contribuyo. Yo contribuyo y se nota.
Contribuyendo entre todos, estamos construyendo un Maldonado de cara al futuro. En enero, paga tu contribución obteniendo hasta un 14% de descuento, 6% por hacerlo dentro del mes, más 1% anual acumulado por buen pagador. Podés hacerlo por e-banking, con tarjetas de débito o crédito, o también a través del 0800 4205 o en los sistemas de cobranza descentralizada. Informate en nuestra web y plataformas sociales. Pagá en fecha y ponete al día, porque el futuro se construye con el esfuerzo de todos. Intendencia de Maldonado. La 2000 Pizzería, donde el paladar se siente feliz. Blandengues y La 2000. Golf, Park, Rambla, Way. Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo. Dos o tres mensajes a partir de las placas que les voy a mostrar. Uno tiene que ver con la evolución demográfica del Uruguay, en qué estado estamos. Y voy a intentar mostrarles que estamos en una situación muy peculiar, muy particular, ¿sí? Que yo creo que va a requerir mucha discusión hacia el futuro. Luego quiero mostrarles que, más allá de esos desafíos que muestra la demografía uruguaya, tenemos que estar muy contentos porque las condiciones de vida de los uruguayos han cambiado de forma dramática, pero para positivo. Así que creo que eso también es algo que nos tenemos que felicitar como sociedad. Y luego, al final, quiero mostrarles la potencialidad de los datos para tener análisis a niveles desagregados, a niveles de pequeñas áreas geográficas, que es la gran potencialidad del censo. Va a permitir planificación en áreas muy pequeñas, cosas que otros instrumentos estadísticos no permiten. Espero no aburrirlos, va a llevar aproximadamente una media hora, pero creo que son datos que van a ser bien interesantes y lo que espero es generar una reflexión a partir de los mismos.
Vamos primero a las estimaciones entonces finales de la población y de las viviendas que tenemos en Uruguay. Estas son las estimaciones finales de población en Uruguay. Como ven, estamos casi en los 3.500.000 habitantes. Y este es un dato bien interesante. Tenemos 1.659.000 viviendas en el Uruguay. Ahora les voy a dar una perspectiva más histórica para que pongan en referencia estos dos datos que les estoy mostrando. Vamos a la siguiente placa. Esto es una visión de largo plazo de lo que ha ocurrido en Uruguay. Fíjense que en el año 1852, hace 170 años, el Uruguay en ese censo tenía aproximadamente 132.000 habitantes. Rila, que también colaboró con un video que vamos a mostrar al final, mencionaba lo de los estadios, ¿no? Estos son 2 estadios centenarios llenos, ¿no? En 1852. Fíjense que tuvimos una fase de expansión muy fuerte en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero luego esta curva comienza a aplanarse. Fíjense que ya en el año 1985 éramos 3 millones y ahora somos apenas 3,5 millones. Vamos a la siguiente placa. Bueno, acá lo que pueden ver es cómo contribuyó la inmigración a nuestro país. En el censo de 1908 teníamos un 17% de la población que había nacido en el exterior. Era todavía un Uruguay de inmigrantes. Fíjense que luego la proporción de personas nacidas en el exterior cayó de forma bastante importante y de forma continuada hasta el censo de 2011, donde alcanzó un mínimo de 2%. Y fíjense que se está rompiendo una tendencia de un siglo en esta última década. Por primera vez desde el censo de 1908 tenemos un incremento en la población nacida, que nació en el extranjero. Pasamos de un 2% a un 4%. Si bien es un fenómeno incipiente, estamos quebrando esta tendencia de 100 años de caída de población que había nacido en el exterior. Así que la inmigración comienza a ser un fenómeno en este comienzo del siglo XXI importante nuevamente o potencialmente importante en Uruguay, y quería mostrarles esto que refleja una tendencia a largo plazo. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué otras cosas han estado ocurriendo? Bueno, por supuesto, la inmigración es un factor que contribuye al crecimiento poblacional, pero a mí me parece que esto es bastante impactante, ¿no? Que es la disminución de la cantidad de hijos por mujer entre el censo de 1908 y el censo del 2023. Fíjense que en 1908 teníamos en promedio 6 hijos por mujer y llegamos al año 2023 con 1,7, ¿sí? En este momento estamos por debajo de la tasa de reemplazo, es decir, la tasa que nos permitiría sostener el nivel de población en caso que no tengamos, digamos, un saldo migratorio positivo, ¿sí? Esa es la situación que estamos en Uruguay. Les voy a mostrar otra gráfica que creo que va a ser un poquito más impactante que esta. Vamos a la siguiente. Esta es un poquito más impactante. Esto es un zoom sobre los últimos 12 años. La línea de arriba, ustedes tienen la cantidad de nacimientos en Uruguay, defunciones y la diferencia entre nacimientos y defunciones. Lo que ha ocurrido entre el 2015 y el 2023 es bastante dramático. Fíjense que pasamos de unos 49.000 nacimientos en el 2015 a tener en el orden de unos 31.000 solo 8 años después. Es una bajada de 18.000 nacimientos en 8 años. Y esto, por supuesto, allí tenemos un pequeño alza en las defunciones vinculadas al COVID, pero ya estamos casi que en niveles prepandemia. Y fíjense que el saldo que tenemos en Uruguay es negativo, ¿sí? O sea que estamos en este momento con un crecimiento poblacional natural negativo en Uruguay. Por tanto, digamos, a menos que la inmigración compense eventualmente, estamos ya en estos años perdiendo población en Uruguay, ¿sí?
Esto tiene que hacernos, por supuesto, reflexionar, ¿sí? Esto, podemos hablar de seguridad social, podemos hablar de educación. En las escuelas vamos ya, digamos, a tener 120.000 niños menos en edad escolar. Digamos, el sistema de cuidados, vamos a mostrar ahora un poquito más el tema de envejecimiento, pero el sistema de cuidados en las edades mayores. Bueno, esto nos interpela como sociedad y creo que estos datos conjuntos que está mostrando el censo son importantes y tenemos que debatir qué hacemos con el Uruguay que viene. Esto no hay que hacer, digamos, contar una historia dramática, pero sí tenemos un Uruguay, un nuevo Uruguay que es muy distinto al que teníamos unas pocas décadas atrás. Vamos a la siguiente. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país.
La CARU realiza periódicamente estudios de relevamiento de los recursos ícticos del río Uruguay. Se evalúa tanto los aportes reproductivos, el éxito de los mismos, las tendencias en la población adulta, así como se relevan capturas comerciales y deportivas. Los datos disponibles para el presente año indican que, en coincidencia con las crecientes extraordinarias ocurridas recientemente entre octubre de 2023 y enero de 2024 en el río Uruguay, se ha registrado un período reproductivo de peces altamente exitoso. Esto se ha evidenciado por la presencia de grandes cantidades de individuos juveniles de especies de valor económico como sábalos, bogas, dorados y surubíes durante las tareas de campo. Por este motivo se recuerda al público que desarrolla actividades de pesca en aguas de la cuenca del río Uruguay que deben prestar atención y respetar estrictamente las tallas mínimas de captura de las especies establecidas por la normativa de CARU, resolución número 59/12. CARU. Cuidar nuestro río es cuidar el futuro. Yo contribuyo para seguir creciendo. Y yo también contribuyo. Yo contribuyo y se nota. Y yo también contribuyo. Yo contribuyo y se nota. Contribuyendo entre todos, estamos construyendo un Maldonado de cara al futuro. En enero, paga tu contribución obteniendo hasta un 14% de descuento, 6% por hacerlo dentro del mes, más 1% anual acumulado por buen pagador. Podés hacerlo por e-banking, con tarjetas de débito o crédito, o también a través del 0800 4205 o en los sistemas de cobranza descentralizada. Informate en nuestra web y plataformas sociales. Pagá en fecha y ponete al día, porque el futuro se construye con el esfuerzo de todos. Intendencia de Maldonado. La 2000 Pizzería, donde el paladar se siente feliz. Blandengues y La 2000. Golf, Park, Rambla, Way. Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo.
creo que es bastante impactante. Fíjense, acá lo que ustedes tienen es la cantidad de niños de 0 a 14 años por cada persona mayor de 65. En 1908 teníamos 16 niños por cada persona mayor de 65 años. Fíjense lo que tenemos hoy. Tenemos a uno solo allá. Esto, digamos, es realmente impactante. Por supuesto, esto tiene que ver con la caída de natalidad fuerte, pero también con que cada vez llegamos a edades mayores. Son los dos fenómenos que están haciendo que cada vez tengamos pocos niños por cada adulto mayor. Yo creo que esto es bastante fuerte, digamos, y es lo que está ocurriendo en el Uruguay, y esto tenemos que abordarlo, al menos en la discusión de las políticas públicas de los próximos años. Vamos a la siguiente. Acá quería mostrarles algunas cosas que van en la dirección de una mejor calidad de vida, si ustedes quieren. Fíjense, en 1908 éramos aproximadamente 1 millón de personas y teníamos 151.000 viviendas. Hoy tenemos 3,5 millones de personas, es decir, se multiplicó por 3 la población, y fíjense por cuánto se multiplicaron las viviendas, por 11. ¿Sí? Esto, por supuesto, entre otras cosas, tiene que ver con un país más desarrollado y, sobre todo en términos económicos y capacidad de tener más viviendas. ¿Sí? También tiene que ver con la estructura de nuestros hogares, que creo que lo vamos a ver en una de las placas siguientes. Vamos a la siguiente. Acá lo vemos. ¿Cuántos integrantes había en cada hogar? En 1908 eran casi 6 personas por hogar. Hoy tenemos a 2,5 personas por hogar. O sea, las familias se han achicado de forma muy importante. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Y esto es una contracara de alguna forma de eso. ¿Cuántos hogares de una persona teníamos en 1963? 11%. Fíjense, estas son cifras también bastante impactantes. En un periodo de 60 años, la cantidad de gente que vive sola básicamente se triplicó en términos de la proporción en la población uruguaya. ¿Sí? Hoy tenemos un 29% de personas que viven, digamos, en hogares unipersonales, y esto también tiene que ver con las viviendas, es decir, cada vez hay más viviendas porque las ocupamos con una menor cantidad de gente. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Bueno, esto también, ¿no? Un dato que por supuesto no es solo de Uruguay, pero fíjense lo que ocurrió en los últimos 60 años. En 1963 teníamos una población rural de casi un 20%, 1 de cada 5 uruguayos vivía en el medio rural, y hoy tenemos un 4%. ¿Sí? De hecho, Uruguay está en el top 10 de países con menor cantidad de población en el área rural en el mundo. Este es un dato interesante porque esto sí es un fenómeno global, pero Uruguay está en un extremo en términos de la cantidad de gente que vive en áreas rurales. Vamos a la siguiente. Bueno, este es el Uruguay y esta es la densidad de población del Uruguay. Fíjense que los picos más altos es la zona sur del país, eso es básicamente Montevideo, y fíjense lo que es el resto del país. Está bastante vacío, ¿no? O sea, el Uruguay, fíjense que está concentrado sobre todo en la costa sureste, y hasta Colonia, digamos, y luego bastante vacío el resto del país. Esto es interesante, y esto además muestra las potencialidades del censo, porque el censo permite mirar esto con una lupa muy potente, áreas pequeñas. ¿Sí? Fíjense que ahí están los puntos más altos en la zona sur del país. O sea que el Uruguay es una especie de cáscara, digamos. La gente vive sobre todo en las zonas periféricas del país y no tanto en el centro del país. Y esto se ha ido profundizando. Cuando veamos los datos de población por departamentos, esto se ha ido profundizando
con el pasaje de los censos, ¿sí? Esto es bastante interesante, esa visión de qué está ocurriendo con la distribución de la población en el territorio nacional. Vamos a la siguiente placa. Bueno, acá quiero mostrarles algo interesante, que es mostrarles estos puntos. Son los MEVIR que existían en el país. Esto es, digamos, ya hace 40, 50 años atrás. Quería mostrarles la evolución de esto, que viene a cuenta de esta historia de un país que la población puramente rural es cada vez menos y que se concentra cada vez más en algunas localidades. Fíjense que vamos a avanzar. Esto es la cantidad de MEVIR en 1996. Avancemos una más. Esto es 2011. Fíjense cómo se comienza a poblar el mapa. Vamos uno más. Esto es 2023. Y fíjense, vamos a la siguiente placa. Acá están las localidades del Uruguay superpuestas con los MEVIR. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mucha población que era, digamos, clasificada como el ámbito rural, parte de ella se está yendo a pequeñas localidades que son MEVIR, que uno podría considerarlo de alguna forma como una especie de ruralidad de todas formas. Entonces, tal vez esta historia un poco más dramática del pasaje de un 19% de la población rural a 4%, bueno, uno debería considerar que parte de esta población se va a pequeñas localidades y mucho tiene que ver también con el MEVIR y mucho tiene que ver además con mejoras de las condiciones de vida también, ¿no? Es una historia de mejora de las condiciones de vida de la población rural sobre todo, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente. Acá son algunos datos, digamos, simplemente ilustrativos. Podríamos contar muchas cosas en términos de mejora de las condiciones de vida. Es una selección un poco, digamos, caprichosa si ustedes quieren, pero esto nos muestra cómo el país ha ido cambiando en apenas 4 décadas. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com en Salto, con envíos a todo el país. Yo contribuyo para seguir creciendo. Y yo también contribuyo. Yo contribuyo y se nota. Y yo también contribuyo. Yo contribuyo y se nota.
Contribuyendo entre todos, estamos construyendo un Maldonado de cara al futuro. En enero, paga tu contribución obteniendo hasta un 14% de descuento, 6% por hacerlo dentro del mes, más 1% anual acumulado por buen pagador. Podés hacerlo por e-banking, con tarjetas de débito o crédito, o también a través del 0800 4205 o en los sistemas de cobranza descentralizada. Informate en nuestra web y plataformas sociales. Pagá en fecha y ponete al día, porque el futuro se construye con el esfuerzo de todos. Intendencia de Maldonado. La CARU realiza periódicamente estudios de relevamiento de los recursos ícticos del río Uruguay. Se evalúa tanto los aportes reproductivos, el éxito de los mismos, las tendencias en la población adulta, así como se relevan capturas comerciales y deportivas. Los datos disponibles para el presente año indican que, en coincidencia con las crecientes extraordinarias ocurridas recientemente entre octubre de 2023 y enero de 2024 en el río Uruguay, se ha registrado un período reproductivo de peces altamente exitoso. Esto se ha evidenciado por la presencia de grandes cantidades de individuos juveniles de especies de valor económico como sábalos, bogas, dorados y surubíes durante las tareas de campo. Por este motivo se recuerda al público que desarrolla actividades de pesca en aguas de la cuenca del río Uruguay que deben prestar atención y respetar estrictamente las tallas mínimas de captura de las especies establecidas por la normativa de CARU, resolución número 59/12. CARU, cuidar nuestro río es cuidar el futuro. La 2000 Pizzería, donde el paladar se siente feliz. Blandengues y la 2000. Golf, Park, Rambla, Way. Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo.
Hoy, digamos, o en el 2023, el Uruguay es muy distinto a lo que era en el 85. ¿Sí? Ha cambiado muchísimo las condiciones de vida de los uruguayos. Y los censos creo que sirven para eso. Los censos son fotografías en ciertos momentos del tiempo muy nítidas que nos permiten decir estamos peor o estamos mejor. Fíjense, la disponibilidad de calefón en los hogares en el 85 era un 47%, hoy es casi que universal, estamos en un 94%. Aire acondicionado ni se relevaba en los censos pasados, hoy el 50% de los hogares tiene aire acondicionado. La disponibilidad de automóviles en el 85 era un poquito menos de 20%, hoy estamos en un 50%. Y allí hay un fenómeno de reducción de la cantidad de motocicletas que seguramente está asociado a que podemos tener automóviles. ¿Sí? Pero esto es una elección muy caprichosa de algunos indicadores, pero da una idea de ese proceso. Vamos a la siguiente. Acá lo que vemos es la disponibilidad de agua potable y la cobertura de electricidad. Miro a la presidenta de UTE. Fíjense lo que ha ocurrido en 40 años. Estos globos son los departamentos, ¿sí? A ver si podemos hacerlo comenzar. Los globos son los departamentos y fíjense lo que ocurría en el 85. Estaban acá abajo, estaban acá por el centro de la pantalla. ¿Sí? Fíjense, mejoramos 96, mejoramos 2011 y hoy es casi que una cobertura universal de agua y electricidad. Pero esto no siempre ocurrió. Apenas 40 años atrás esto no era así. ¿Sí? Ahí ven los departamentos cómo van convergiendo hacia una cobertura total de estos servicios. Pero antes habían departamentos que estaban acá por abajo. ¿Sí? Esto muestra un Uruguay con condiciones de vida mucho mejores hoy que lo que ocurría antes. Y por supuesto, como ustedes saben, el agua potable incide en la salud, etcétera, ¿no? Electricidad en el confort. Por tanto, son indicadores muy interesantes para mirar la historia del país reciente. Vamos a lo siguiente. Acá hay otro dato muy interesante. Fíjense esto. Esta es... lo que ven acá bueno, se fue la leyenda, pero a ver si podemos volver a ponerlo. O si aparece. Ahí. Primaria es celeste, en azul es ciclo básico, bachillerato es en gris y gente que tiene universidad en naranja. Fíjense lo que ha ocurrido. La gente que tiene, digamos, estudios universitarios. Esto va incluso un poquito, no quiero entrar en un debate, pero digamos, el debate de cuán mal o cuán bien estamos en materia educativa, lo que requeriría compararnos con otros países además, pero sí muestra una evolución positiva. Fíjense que tenemos hoy casi un 13% de personas con estudios universitarios, cuando eso era un 4% en 1985. ¿Sí? Es decir, la gente cada vez llega a un nivel más elevado de educación. ¿Sí? Así que estos son factores también asociados a las mejoras de condición de vida. ¿Sí? Vamos a lo siguiente. Capaz que lo podemos repetir todo junto. 2011, acá, 96, 2011, 2023. La expansión de Maldonado es realmente impresionante y cada vez hay zonas de color más intenso. ¿Sí? Eso es lo que ha estado ocurriendo con Maldonado ya desde 1996. Así que es un proceso muy fuerte de crecimiento que tiene el departamento. Estas imágenes también son útiles para entender la utilidad de los censos, ¿no? Fíjense que uno puede dar zoom sobre áreas muy pequeñitas y tener información de áreas muy pequeñas. Esta es la virtud de los censos. ¿Sí? Los censos permiten imágenes muy nítidas a nivel geográfico muy pequeño. ¿Sí? Muy bien, vayamos a la siguiente. Bueno, estas son algunas estadísticas adicionales que este censo ha mostrado. No están en un orden particular, pero
Sé que discapacidad es uno de los temas de preocupación. Por tanto, acá hay algunas cifras. Tenemos 71% de la población sin discapacidad, con discapacidad leve al menos una, 23%, al menos una moderada 6% y al menos una grave 1%. Tenemos también un 0,7% de la población que reportó tener un diagnóstico de trastorno del espectro autista, ¿sí? Vamos a la siguiente. Esto es ascendencia étnico-racial. Estos números no tienen que sumar 100 porque uno puede reportar más de una ascendencia étnico-racial, ¿sí? El 88% de la población uruguaya reportó tener como ascendencia étnico-racial, como una de ellas ser blanca, 10,6 afro o negra, 6,4 indígena, 0,7 asiática y otras 6,4%. Vamos a la siguiente placa. Esto, como ustedes saben, por primera vez se incluyó una pregunta de identidad de género, ¿sí? Esta es la distribución de la población por identidad de género en el Uruguay. Bueno, hasta acá. Gracias. Queridos amigos, de esta manera estamos culminando este programa. Ojalá que hayan disfrutado del mismo como nosotros. Mucha información, como ustedes pudieron ver, y tratando de que lo que nosotros les mostramos, les decimos, sea de interés para ustedes. Ese es el propósito fundamental. Como siempre, las vías de comunicación, el 094-433449, 094-433449, nuestro correo electrónico eduardo-segredo@hotmail.com, eduardo-segredo@hotmail.com. El agradecimiento a todos los canales que nos reciben en el interior del país y también a la señal Agrotendencia TV que nos recibe para toda la América Latina y el Caribe. El agradecimiento también a nuestros sponsors que hacen posible que este programa esté al aire. Y la recomendación de siempre, consuma frutas y verduras y productos uruguayos que los hay de muy buena calidad y apuntan a la tan necesaria alimentación saludable. Muy buena semana. Chau, chau.